Hoy tenemos, bueno, ante eso creación una terapia, así como la de que, ¿cómo están? Bien, gracias a quién, a Dios. La terapia que vamos a empezar a hacer es la de ¿quién quiere ir al cielo? Ah, pero no escucho tanto. ¿Quién quiere ir al cielo? Hey, ¿quién quiere morir hoy? Todos quieren ir al cielo, ¿verdad? Ah, nadie quiere morir hoy, ¿verdad? Ah, le gusta el edificio pero no el costo, ¿verdad? Bueno, al final todos vamos a morir, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso el título de hoy trata, ¿cómo se trata el título de hoy? ¿Qué me dice? ¿Un valiente o una valiente? ¿Cuál es el título de hoy? Cristo vive. Cristo viene pronto, de manera general, no, Cristo, ¿qué pasa con Cristo? Vive Cristo. Vive Cristo, Luis. Viene pronto. Claro. Vamos al tema, quiero que nos conectemos. Vamos a ver el desarrollo, mire, dos aspectos, una comparación. Vamos a utilizar unos textos que nos van a permitir a nosotros, desde un evento, comparar y a su vez, no solamente ver la acción, sino a su vez las implicaciones que tiene para nosotros. Por ejemplo, cuando decimos que Cristo vive, es porque nosotros como cristianos, habiendo pasado el proceso de la conversión, nos vemos en implicaciones, ¿sí o no? Porque sabemos que Cristo vive, ¿sí o no? Si Cristo vive, la omnipresencia de Él está conectada con nosotros hoy en día. Por eso, nuestra manera de andar tiene que ser la misma que tuvieron unos personajes que vamos a ver ahorita, que iban en un camino hacia una ciudad y que de una u otra manera Dios se le aparece, Jesús se le aparece, pero ellos iban hablando cosas que para Dios, como una representación para Jesús, era tontería, y le decía qué tontería habla. Por eso cuando nosotros decimos que Cristo vive, es porque creemos su omnipresencia, pero a su vez, cuando decimos que Cristo viene, también hay implicaciones para nosotros como hijos de Dios, e inclusive para los que de una u otra manera nos visitan y quieren acercarse a Dios, ¿sí o no? A ver, ¿qué tendría una implicación si decimos que Cristo viene pronto? ¿Qué deberíamos hacer nosotros si decimos que Cristo viene pronto? De manera singular. Ya no de manera personal, singular, no plural. Ah, prepararnos, ¿sí o no? Debemos prepararnos. Porque Cristo viene ¿cuándo? Pronto. No sabemos la hora, no sabemos el momento. Por eso vamos a dar dos referencias que nos hacen entender que Cristo vive. Y vamos a ver dos referencias también que nos hacen entender que Cristo viene pronto. Y eso nos lleva a nosotros a la preparación como hijo de Dios. Ahora, fíjense algo. Vamos a Lucas capítulo 14, 24, vamos a leerlo completamente. Lo quería leer el versículo 13, pero va a ser la ramificación del resultado después, porque desde el versículo 1 hasta el 13 nos va a mostrar a nosotros que Cristo vive, ¿sí o no? Y también en el versículo desde el 13 en adelante nos va a mostrar no solamente la omnipresencia de Dios, sino que a su vez también va a mostrar al verdadero edificador de su iglesia. Me sorprende porque Cristo y me lleva, yo como persona que de una u otra manera en algún momento he instruido o dado un discipulado, veo la preparación de Jesús completamente aquí para que las personas entendieran, están dudando de algo que pasó. Y Jesús le dice, bueno, como están dudando, Jesús no solamente le lee los libros de Moisés, sino que le lee los libros de los profetas y dura todo ese camino edificando a estas dos personas, edificándolo. O sea, se tomó la amabilidad y el tiempo para abrir los libros y empezarle a explicar a estas dos personas que no habían creído lo que le había dicho, e inclusive igualmente a sus seguidores. Por eso en el capítulo 24, versículo 1 dice así, Lucas. Versículo 1. Colócalo por la nieve para que nos acerquemos más. Dice versículo 1. Atención, la idea es que se conecte con la lectura, porque al final vamos a tener resultados, que es lo que Dios quiere mostrarnos en la mañana de hoy. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Este evento lo conocemos muchas veces, inclusive en el proceso de la conversión.
Inclusive cuando se discipula, una de las cosas que le mostramos a las personas es que estas mujeres que fueron allá mostraron una posición activa al momento de llegar a la tumba. Se dan de cuenta de un evento tan importante, pero que a su vez cuando llega a decirle a los discípulos o a los seguidores, ¿qué pasó? ¿Le creyeron? No le creyeron, no le creyeron, ¿verdad? Entonces dice, mientras se preguntaban qué había pasado, se les presentaron dos hombres con ropa resplandeciente. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué busca entre los muertos a que qué? Esta es una de las características que me da. El ángel, los ángeles le dicen a estas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque Cristo vive, iglesia. Amén. Cristo vive. Ellos no lo habían entendido, o ella en este caso. Obviamente era algo, una acción que estaban viendo, un escenario donde tangiblemente observaron, no estaba, y estos hombres se le aparecen y le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Generalmente nosotros, cuando llega la conversión a nuestras vidas, debemos entender que las promesas de Dios son fieles. Dios es fiel y todas sus promesas son ciertas. Por eso que Dios vive en nuestras vidas, Cristo vive en nuestras vidas. Por eso queremos confiar en Dios, matrimonio. Por eso queremos estar siempre enfocados en Dios, iglesia. Porque Dios su promesa la va a cumplir. Porque así como pasamos persecuciones, o los discípulos pasaron persecución y nosotros de una u otra manera vivimos la tribulación, vivimos escenarios fuertes en nuestras vidas, eso no es nada para lo que sufrieron ellos al principio. Más sin embargo, Dios en su misericordia todavía está con nosotros, porque Dios conoce todas nuestras necesidades, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo que vamos a hacer mañana, lo que estamos haciendo hoy, Dios conoce todo lo que hay en nuestra mente, iglesia. Todo lo conoce Dios, todo. Por eso el escenario se muestra donde dice, el Hijo del Hombre tiene que ser, el 6, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. Y esta palabra siempre la vemos en los evangelios. Recuerden, 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 recuerden. Tuvieron a Jesús mucho tiempo. Y era necesario que recordaran lo que el maestro le había dicho a ellos. Pero porque era necesario, porque sus acciones estaban mostrando lo contrario a creer a Dios. Porque cuando Jesús estaba vivo, obviamente el escenario de los seguidores y discípulos, que eso es otra cosa que vamos a aplicar aquí, porque mayormente cuando hablamos de los seguidores siempre recordamos los apóstoles, ¿sí o no? Los seguidores de Jesús, los apóstoles, no, había mucho más que, había muchas personas más que, de hecho, el escenario se muestra que una de las personas que vamos a ver en el versículo 13, que iba acompañando a otro, que era importante, y era importante porque la mujer o la esposa de él hacía también una posición activa, conectada con Jesús y con él. Por eso es necesario que recordemos todo lo que Jesús nos ha dicho a nosotros en el momento que decidimos obedecerle. Amén. Dice el 7, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres, pecadores, y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de las palabras. ¿Quiénes se acordaron? Ellas. La percepción de una mujer mucho más amplia. Las mujeres recuerdan mucho, ¿verdad que sí? Las mujeres recuerdan todo. Las mujeres ven un escenario y para que se le olvide, pues, ¿sí o no, varón? Por eso que uno habla con la esposa y a veces tiene que conectar con el 1985 alguno, otro con no sé, el año 2010, 2012. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y nosotros no nos acordamos, pero las esposas sí se acuerdan. Las esposas sí se acuerdan, porque tienen ese don de Dios. Pero lo bueno es que las esposas se acuerdan de lo bueno, ¿verdad, esposa? Amén. Bueno, versículo 9. Al regresar del sepulcro, le contaron todas estas cosas a los 11 y a todos. No había solamente 11, había mucho más que los 11. Versículo 10. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y las demás que lo acompañaban. Y quiero que hagan mucho recordatorio. Ya, versículo 10. Aquí le entiendo a Freddy, ahí está comenzando ahí. Dice, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que la acompañaban. Quiero que se recuerden de este versículo. 11. Pero a los discípulos el relato les pareció que, o sea, es increíble. Si a estas personas que hablaban con Jesús, el relato de lo que las mujeres estaban diciendo, que Jesús vive y que resucitó, les pareció una tontería. Y es lo que le parecía a los discípulos, una tontería.
Seguir a Jesús no es una tontería. ¿O es una tontería? No. Pero para ellos sí les pareció una tontería. En el 11 dice, pero en el 12, Pedro sin embargo salió corriendo al sepulcro. Hubo uno de posición activa, yo voy a averiguar. Se asomó y vio solo las vendas del lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. Quedó el énfasis ahí, dice el versículo 13. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Me gusta esto, porque la distancia que había de esos 11 kilómetros de Jerusalén a esta ciudad llamada Emaús no era un, digamos, un camino muy sano. Era un camino que se transitaba, pero un camino peligroso. Mas, sin embargo, lo que había pasado 3 días anteriores a este hombre le causó disturbio. O sea, empezaron a discutir, empezaron a hablar, mira, y viste lo que pasó con este hombre. Y eso que ellos lo estaban siguiendo. Ahora, ¿cuáles eran esos hombres? ¿Quién sabe cuáles eran esos hombres? Vamos a ver, dice el versículo 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué había acontecido? ¿Qué había acontecido? Que Jesús había sido muerto. Que Jesús había sido ¿qué? Sepultado. Y que Jesús el tercer día había ¿qué? Resucitado. Pero a ellos, eso, de una u otra manera, viendo todo ese escenario, igualmente dudaron, porque ellos dijeron, bueno, este hombre que hizo tantos milagros y tantas maravillas, se fue, no vuelve más. O sea, murió, sí, mira, lo mataron, lo trataron mal, como dice el capítulo 53, que se lo leía en la cena. O sea, lo trataron mal y ya, no hizo más nada. Tantas maravillas que hizo y no pudo librarse de eso. Y llega ellos en el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. O sea, mientras ellos iban hablando, ¿quién se le acercó? Jesús. Y ellos no sabían que era Jesús. Ahora miren lo que pasa. Miren lo que dice Jesús. Que vienen discutiendo por el camino, les preguntó. Se tuvieron, si quieren poner por la Reina Valera. PDT, poner por la PDT. Porque la Reina Valera es ahí. ¿No? Ahí. Dice, pero Dios le... no. Entonces Jesús le dijo, ¿de qué tanto hablan por el camino? Los hombres se detuvieron ¿qué? Muy tristes. Ellos no sabían que era Jesús, pero mira, una de las cosas que se ve es que estaban tristes por los eventos que habían acontecido, ¿verdad? Habiendo visto la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús, y no viendo que pasaba más nada, se fueron por ese camino hacia Emaús y se colocan tristes. El que se llamaba Cleofas respondió, a ver, hay un escenario con este hombre en uno de los evangelios, y me lleva a la conexión, porque la esposa de este hombre estaba en un escenario importantísimo. A ver, ¿quién me dice dónde? ¿Dónde estaba la esposa de Cleofas? Ya lo vamos a ver más adelante, dice. Respondió, tú has de ser el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó. Él no sabía que era Jesús, pero le está diciendo, bueno, en otra versión dice, tú eres el único forastero que no sabe los acontecimientos, lo sabe todo el mundo y tú no. Jesús le dijo, ¿qué quiere decir? Ellos le respondieron, todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era un profeta poderoso. Y como nuestros líderes y los jefes, y los jefes de los sacerdotes lo entregaron para que lo sentenciaran a muerte y lo crucificaron. Le están echando todo el relato al que había padecido todo. Pero ellos no sabían que era él. Jesús lo que hace es escuchar. Escucha. Dice 21. Teníamos la esperanza de que él fuera el que iba a liberar a Israel. Pero entonces pasó todo esto. Además, ya ha pasado 3 días desde la muerte de Jesús. 22. Y algunos de nuestras mujeres nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron a la tumba. Fíjate algo que me da a entender que este Cleofas estaba con los 11 y los demás seguidores, porque dice que las mujeres fueron y le contaron. Quiere decir que la presencia de él estaba ahí. Me imagino, mire este escenario.
estaban los 11 y demás seguidores. Dentro de eso estaba Cleofa. Viene la mujer y le cuentan, y uno de los que sale dice, me imagino a Cleofa y el otro discípulo como que los discípulos, que eran los 11 apóstoles, no creían. ¿Y qué decían ellos? Bueno, si ellos no creen, que eran los seguidores que estaban con ellos, yo me voy. Y se fueron los 12, en este caso, Cleofa y su seguidor, camino a Emaús. Miren la importancia, quiero que se conecten con esto. Ellos eran uno de los seguidores que a su vez estaban viendo el testimonio de los 11 mismos y la creencia de los 11 mismos. Los 11 dudan, lo hacen dudar a él, a ellos dos. Ellos se van y Jesús, ante de aparecerse a los 11, ¿a quién se le aparece? A los dos que se fueron. A los dos que se fueron. Hermano, que ellos no entendieron, que tampoco entendieron. No, yo voy a agarrar la edificación aquí con ellos dos. Viene Jesús, se le aparece. Dice, hoy algunas de nuestras mujeres nos contaron algo asombroso. Esta mañana muy temprano fueron a la tumba, 23, pero no encontraron el cuerpo. Vinieron y nos dijeron que habían visto a alguien en una visión. Los ángeles dijeron que Jesús estaba vivo. Entonces algunos de nuestros grupos fueron a ver la tumba y le encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús, 25. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dice eso? Es una presión de Jesús. No sean tontos, no sean tontos, le dice. Tanto que yo le hablé a ustedes, tanto que le hablé a las personas, y ahí es donde se ven los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor. Porque decimos y hemos aprendido el discipulado, que es un aprendiz, un discípulo es un aprendiz y un seguidor, ¿sí o no? Hay muchas personas que son discípulos, pero de ser seguidores solamente, pero sin querer aprender del Señor Jesús. Sin querer aprender del Señor Jesús. Y eso se ve después, porque así muchas veces hacemos nosotros. Muchos queremos agarrar camino de Emaús, porque no creemos. Porque no entendemos que el proceso de la conversión, donde nuestros pecados fueron perdonados y que ahora tenemos el Espíritu Santo, Dios nos va a prometer vida eterna. Pero como no podemos ver ahorita la vida eterna de manera tangible y por fe que es escasa, no la vemos. Por eso que pasa lo que muchas veces observamos en la iglesia del Señor. Personas que no se congregan, personas que no creen que Dios puede sacarlo de un problema de matrimonio, personas que no creen que Dios puede sacarlo de un problema de salud, porque no le damos y no entendemos lo que Dios nos dice ya. Dependemos de Dios, iglesia. Él es el Todopoderoso. Él resucitó entre los muertos. Él viene pronto. Hay que estar preparado. Por eso hay implicaciones. Si Él viene pronto, yo tengo que estar preparado. Mi esposa tiene que estar preparada. Mi familia tiene que estar preparado. Mis hijos tienen que estar preparados. ¿Qué voy a estar perdiendo? Decía el día viernes. ¿Qué vamos a estar perdiendo tiempo en otras cosas cuando vemos el testimonio de nuestra esposa o de nuestros hijos? De no sé, de lo que tenemos cercano, para yo voy a preocuparme porque Jesús viene pronto, tengo que presentarme ante Él, vamos a prepararnos con mi esposa, con mis hijos. Y podemos haber personas que, miren, nos hacemos preguntas de tantas cosas en cuanto a la lectura, y no está mal, no estoy diciendo que está mal, pero preguntamos, bueno, exégesis de cosas que de repente uno dice, bueno, o sea, lo primero que debería preocuparse o preocuparnos por cómo se conduce tu hijo y tu esposa, en vez de preocuparnos por otras cosas, como le decía el día viernes, cuando Dios nos dice la salvación está en el cuarto, en una casa, yo no me voy a poner a buscar en sala, comedor, en el patio, yo voy al cuarto directamente, ahí está la salvación. O sea, a veces nos preguntamos tantas cosas, bueno, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Entonces, cuando necesitamos una leche espiritual, queremos comer un bistec grande. Si todavía lo básico, que lo decía el día viernes, para muchos es insignificante. Y lo básico es fundamental para crear base sólida de nosotros como cristianos. Lo básico es fundamental. El viernes estudiamos la característica de la iglesia. Todos los que están aquí deberían estar el viernes. Todos los que están aquí deberían estar el viernes. Porque el viernes es muy básico. Porque bueno, el viernes no aprendo mucho. El mismo espíritu que está hoy aquí, en cada uno de nosotros, y la presencia de Dios, está los viernes también. No hay diferencia. No hay escala, no hay porcentaje. El 100%, 99% el domingo, el 1% el viernes. No, yo veo muchos hermanos que no vienen el viernes y me preocupa. Y veo muchos hermanos así, no viniendo el viernes y veo camino de Emaús. Bueno, ¿qué es lo que dice el Señor? Hombre, que hizo el Señor con dos personas? Dice,